Muy buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Qué bueno que nos acompañe y nosotros nos frotamos las manos. Y es que esta noche vamos a estar conversando, como ya se lo habíamos adelantado, de los planes de seguridad en nuestro país. Y es que en el marco de los 25 años de la celebración de los acuerdos de paz, esta noche con ciudadanos representativos de la vista pública en nuestro país haremos un balance acerca de la criminalidad en nuestro país. Muchos salvadoreños se preguntan si realmente es esa paz la que anhelamos todos nosotros o simple y sencillamente solamente hemos cambiado de actores pero con la misma película en nuestro país. En segundos estaremos conversando con el señor Ricardo Sosa, criminólogo en nuestro país, también el licenciado Julio Valdivieso, destacado abogado, y también Ricardo Martínez Osorio nos acompaña, especialista en derecho penal en nuestro país. Con ellos estaremos abordando estos y otros tópicos más, porque este día han habido diferentes resoluciones en nuestro país por parte de ciertos juzgados que esta noche en 8 en punto, por supuesto que las vamos a analizar. Antes le planteamos la pregunta que articulamos noche tras noche para que usted sea parte activa de este programa. Dice así, por favor, ¿cómo evalúa la gestión de las instituciones garantes de la seguridad en nuestro país? Un 10% opina el pueblo salvadoreño que eficientes. A contrario censo, un diferente de un 56% deficientes. Un 34% que necesitan mejorar. De 126 votos sin haber iniciado la entrevista. Señores, me incorporo rápidamente y por supuesto, en esta tribuna de entrevista le damos la bienvenida, ya lo habíamos adelantado, al licenciado Julio Valdivieso. Licenciado, muy buenas noches, bienvenido, Sergio. Feliz Año Nuevo. Gracias, igual es un placer compartir micrófono con los colegas. Gracias, con gusto, le damos la bienvenida también a Ricardo Sosa, criminólogo, usted ya lo conoce. Ricardo, bienvenido, Feliz Año Nuevo. Buenas noches, Sergio, muy amable, un cordial saludo para todos los televidentes, en espera que este año sea de mayores bendiciones y triunfos y con fe y confianza en el Señor. Perfecto, y con gusto le damos también la bienvenida al señor Martínez Osorio, doctor en Derecho Penal, pero adicionalmente también miembro de varias instituciones y por supuesto catedrático de la Universidad Tecnológica. Doctor, muy buenas noches, bienvenido, feliz año nuevo, gracias por su tiempo. Feliz año nuevo, gracias. Señores, iniciamos rápidamente hablando sobre los temas que ya habíamos adelantado. Producción, me acompaña. Me desplazo para presentarles el tradicional collage como punto de partida de los tópicos que esta noche vamos a desarrollar y dice así, por favor, población avala trabajo de la Fiscalía. Fiscal, hay que cambiar la estrategia de seguridad. Médico acusado de intercambiar bebés denuncia al ex fiscal general de la República, el doctor Guido, que estuvo acá en 8 en punto. Gobierno buscará redoblar trabajos de seguridad para bajar la tasa de homicidios a un dígito. Procesan a 6 empleados de penales por introducir ilícitos a marihuana. Centros penales deberá llevar registro público de los violadores sexuales en nuestro país. 11.5% de la población encuestada ha sido maltratada por la PNC, dice la encuesta de la UCA. Tiroteos en Zaragoza y Tacuba dejan 2 pandilleros muertos. MS-13 pide diálogo al gobierno y pone sobre la mesa su propia desarticulación. Secretario general del FMLN está satisfecho con calificación de 5.1 al presidente. Sala de lo Constitucional examina si revierte aumento al salario mínimo. Nos incorporamos. Inicio con usted, licenciado Julio Valdivieso. Ricardo Sosa, Martínez, la pregunta extensiva para ustedes también. Estamos ya a pocos días del lunes de la próxima semana de celebrar en nuestro país 16 puntualmente los 25 años de la gesta, para muchos histórica, para otros destacable, para otros no tanto, porque nos han acompañado acá y usted opina de los acuerdos de paz, por cuanto muchos se preguntan, ¿realmente hemos avanzado más allá de un conflicto armado, de todo lo que a diario vivía el pueblo salvadoreño?
pero muchos dicen realmente de qué paz estamos hablando. Solamente tenemos a diferentes actores dentro de la misma película con diferente nombre, un grupo que ha sido determinado terrorista hoy por hoy, pero que en el pasado era otro grupo que también se le determinó terrorista, un grupo que incendia autobuses, pero que en el pasado era otro grupo que incendiaba autobuses, hoy cobran la renta, anteriormente a empresarios en el pasado, etcétera, haciendo esa analogía. Licenciado Valdivieso, ¿esta era la paz realmente que esperábamos los salvadoreños luego de la firma de los acuerdos de paz 1992? Por favor. Bueno, yo tengo mi propio criterio, Sergio, y es que yo hago una diferenciación muy marcada entre una conmemoración y una celebración. Yo particularmente no puedo celebrar que existan 15 muertos diarios. No puedo celebrar que las mismas personas que otorgaron los acuerdos de paz sigan tomando las decisiones políticas y en algunos casos gobernando. Es decir, creo que faltó una serie, puedo entender las razones y la necesidad imperiosa de ese momento de parar la guerra, pero tampoco podemos entender que no se haya previsto toda una reinserción, porque ¿de qué paz estamos hablando? Cuando una sociedad está dividida totalmente en un 50% para cada lado. Y lo demostró la última elección presidencial, donde se ganó o se perdió una elección por 6,000 y pico de votos. Entonces, cuando tú ves eso, digo yo, bueno, ¿y de qué paz hablamos? ¿Y de qué cambio hablamos? ¿Qué es lo que la expectativa generó? En mi criterio debe de darse el siguiente paso de un relevo generacional. Y no me refiero a un relevo generacional únicamente al tema de edad, un relevo generacional en cuanto a la estructura mental de afrontar y de plantear los problemas. ¿Se quedaron cortos los acuerdos de paz? Sí, para mí, quizás no más que cortos. Sé que en un aspecto sí creo que los acuerdos de paz se negoció todo, excepto una cosa, el tema económico. La estructura económica en los acuerdos de paz fue... Acordate que se dieron dos hechos históricos. Uno, la nacionalización de la banca con Duarte y la reprivatización en los acuerdos posteriores a este punto. Pero, ¿qué es lo que yo sí creo que debemos de resaltar de los acuerdos de paz? Y es el hecho de la voluntad política de querer terminar. Porque también sería injusto que a esta edad, 25 años después, queramos evaluar las circunstancias en que se tomó esa decisión de parar la guerra. Para poder hacer una evaluación, habría que haber estado en los zapatos de ese momento, con las condiciones sociales, económicas y políticas para poderlos enjuiciar. Ok, esta pregunta se la hago, licenciado Valdivieso, pero también se las estoy trasladando a ustedes, caballero, ya voy con ustedes. Bajo este punto, el día de ayer me acompañaron dos firmantes de los acuerdos de paz que estamparon la rúbrica, el señor Samayoa y el señor Vargas acá. Y a preguntas de su servidor con relación a que si era la paz, ellos decían, señores, nosotros le entregamos la paz. Y semánticamente, a palabras de Sergio Méndez, el tema es que los políticos se terminaron paseando. Nosotros le entregamos el muñeco, ya que el niño caminara era situación de ellos. Y esto se lo planteo porque traje a colación el ejemplo de Colombia. Y de hecho, ustedes no me van a dejar mentir, que luego de la suscripción de los acuerdos allá en Colombia, y que vino el referéndum de decir, sí queremos la paz, pero no en esas condiciones. Nosotros no le vamos a consentir a toda esta gente que ha matado gente y le vamos a dar un perdón y olvido. Nosotros no le vamos a dar la posibilidad de que se conformen como partido político. De hecho, alguien por ahí dijo que el mejor ejemplo de lo que no se debía de hacer era El Salvador. Por eso le estoy preguntando. Es más, si a esto le agregas lo que hablábamos en la antesala, una anulación, porque yo no le llamo declaratoria de inconstitucionalidad de la amnistía, sino una anulación de una sentencia que vino a complicar aún más los acuerdos de paz. ¿Tú crees, con 4 dedos de frente, que se hubiese parado la guerra si la guerrilla o si la Fuerza Armada sabía de que iban a revertirse todo este tipo de sentencias a través de la amnistía? Creo, Sergio, que la historia hubiese cambiado. Perfecto. Ricardo, con la misma pregunta que acabo de articular, también voy con usted, por favor. Bueno, Sergio, realmente aquí el que les habla, tengo 46 años de edad y nunca he estado en tiempo de paz. Cuando nací y los primeros 10 años estábamos previo al conflicto armado, que estaba en la etapa previa a la convulsión social.
Luego estuvieron los 12 años de guerra cruel y finalmente ahora estamos a punto de conmemorar estos 25 años de paz. Pertenezco a una generación que no conocemos lo que es vivir en paz. Creo que en ese momento la importancia era tapar los fusiles y poder ponerle una solución negociada políticamente a un conflicto que ninguno de los dos bandos podía obtener por la vía militar. Creo que todo lo que nosotros ya vivimos y recordamos a través de lo que fue la ofensiva final, quedó demostrado que en ese momento ninguno de los dos bandos tenía el poderío para poder agenciarse la victoria a través de la vía armada. Fue la vía de la negociación la que finalmente llega y culmina con la firma de los acuerdos de paz. Realmente creo que sería un poco duro juzgar a los firmantes en ese momento por los errores, por lo que no hicieron, porque ahora nosotros tenemos un marco referencial. Obviamente han surgido muchos años, hemos tenido otros conflictos y en este momento, este día 11 de enero del 2017, hay 15 guerras abiertas alrededor del mundo. En América Latina no tenemos ninguna de esta manera, pero lo importante creo es ya no lo que no se hizo, sino lo que estamos en capacidad como sociedad y a través de nuestros funcionarios, de nuestras autoridades, de nuestros gobernantes, de poder enmendar y hacer una revisión, porque a través de los firmantes hemos conocido que la parte económica que manifiesta Julio se discutió en 72 horas. ¿Cómo podías establecer un nuevo rumbo económico que había sido parte del histórico del conflicto de las décadas que viene alrededor de los 1930 a 1936, cuando inicia parte de los conflictos sociales que generaron toda una revolución en ese momento en la sociedad? ¿Cómo iba a resolverse esto en 72 horas? Creo que el tiempo los apremiaba y ustedes estuvieron recordando, Sergio, ese momento cuando a través de Teleprensa se anunciaba a la nación que se iba a firmar la paz y cómo fue este mismo medio de comunicación. Fue este mismo medio y cómo fue aquella situación emotiva a través de estos periodistas que transmitieron esa llamada. Yo creo que lo importante de este momento es no continuar más sin hacer un alto y hacer realmente lo que muchos le han llamado una reforma, una refundación, unos segundos acuerdos de paz, pero yo esto lo vengo escuchando, Sergio, desde que estaba en bachillerato. Me recuerdo muy bien, durante el periodo del presidente Napoleón Duarte, se puso de moda el término polarización. Y llegamos al 2017 y ahora hay hasta unas teorías sobre lo que es esta parte de la polarización política y cómo hay una serie de teorías alrededor del mundo en el espectro político que nos dan una base y un sustento. Por lo tanto, creo que no se trata tampoco de que los firmantes de los acuerdos de paz son superiores a los próceres, porque creo también de que en algún momento se ha exacerbado las pasiones entre los firmantes y no han medido las consecuencias. Y creo que en este momento, Sergio, no es el momento político para celebraciones. Lo que más llamativo tiene la población es el carnaval, donde van a ir a bailar gratis y van a ir a celebrar con sus artistas esta conmemoración. Por lo tanto, lo de fondo es hacer un planteamiento sobre una refundación de cuál es la sociedad que nosotros proyectamos en 5, en 10, en 15 años. Y para esto definitivamente se requiere voluntad política, se requiere que nuestros gobernantes tengan la humildad suficiente para reconocer y que sean ahora, en el marco de esta conmemoración, que los mismos firmantes puedan proponer cuáles son aquellas situaciones que ellos no previeron por desconocimiento, no lo llamaría por malicia, sino que porque era otra situación social la que estaba envolviendo al país. Pero lo que sí es cierto es que ahora tenemos una sociedad completamente diferente, con más de 110,000 homicidios en estos 25 años que están a punto de conmemorarse. Existen
criminológicamente dos corrientes, una que hubo 70,000 homicidios, otra corriente de 75,000 más 8,000 desaparecidos. Sumándolas todas no superan los más de 110,000 homicidios en tiempos de paz. Ahorita. Perfecto. Licenciado Martínez Osorio, voy con usted, por favor. Mira, Sergio, yo entiendo que el proceso de paz es un proceso inacabado. Falta todavía. Lo que pasa es que estamos viendo resultados a partir de 20, 25 años. Yo creo que sí hay un resultado positivo y es el fortalecimiento de las instituciones. Hay también un empoderamiento de la sociedad civil. Eso es muy bueno. Sin embargo, yo creo que a partir de la guerra y en estos momentos se está presentando un problema que siempre ha tenido el sistema de administración de justicia salvadoreño, que es la impunidad. Entonces, lo importante, creo, de los acuerdos de paz es no volver a esa nostalgia que se ve en muchos casos en los entrevistadores, en los que participaron, de ver fue un proceso. No, yo creo que ya hay que cerrar el punto de los recuerdos y hacer un balance y hacer una nueva reingeniería. Ahora, que el proceso... que interrumpe porque usted ha estimulado de verdad el intelecto de este servidor. Usted hablaba acerca de los tribunales, de la administración de justicia, y es que en alguna medida surgen ciertas instituciones garantes inmiscuidas dentro de la persecución del delito o el debido proceso, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero el Consejo Nacional de la Judicatura. Y yo le planteo este tema, así como la depuración judicial y también el vigorizar a los aplicadores de justicia. Pero este es un tema que desde Monseñor Romero viene detrás del tema del sistema judicial. Cuando les presentaba a Monseñor Romero y les decía, tengo 90 casos depurados de ciertas personas o desaparecimientos forzosos. Hasta este momento todavía seguimos. Es decir, hay jueces honorables, pero hay otros jueces que hasta el demonio se siguen persignando. Obviamente que el proceso de lograr una judicatura de calidad requiere tiempo, requiere preparación. Una de las evaluaciones que se ha hecho particularmente por diferentes órganos consultores es que en el ámbito de la preparación de la judicatura y fiscales se debe aportar mucho. Muchos de los problemas que ahorita tenemos en el ámbito de la persecución del delito se debe a que hemos dejado la mayor carga a la policía. Pero ¿qué pasa con la fiscalía y los jueces? ¿No sería más adecuado crear un frente común en todos ellos y donde se apostara bastante a la calidad y se apostara a que los mejores llegaran a estos cargos? Yo creo que ese es el reto que nos imponen los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz no son malos. Tienen dos aspectos muy importantes. Fijan la construcción del Estado de Derecho. Cuando tú pones la Constitución y los acuerdos de paz, tienes una base sólida donde enrumbarte, que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho requiere instituciones fuertes. Entonces, ese es el reto que actualmente debemos de hacer. El segundo es el empoderamiento de la sociedad civil. Yo actualmente veo que en política criminal no aprecio un liderazgo muy certero en el ámbito de la administración pública de justicia. Veo que verdaderamente hace falta una política criminal a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un liderazgo que requiere aporte, que requiere fortalecimiento? Ese es el papel de la sociedad civil. Si algo puedes rescatar de estos 25 años es empoderar más a la sociedad civil en el aspecto de dar mayor formulación de políticas criminales, de políticas públicas y formar junto con el Estado un bloque que permita abordar de forma adecuada el problema de la delincuencia organizada en este país. ¿Tenemos política criminal hoy por hoy en nuestro país, licenciado? Es una política criminal reactiva. ¿Tenemos? Es reactiva, no es meditada, no tiene enfoque criminológico. Es una política más reactiva porque apuesta al momento. Pero lo que se olvida es que la política criminal es una política que es igual al presupuesto. Es una política de año con año. Tienes que evaluarla año con año. Tienes que poner a los mejores a evaluarla año con año. Entonces, cuando tú estás realizando una política criminal reactiva, tiras una ley por allá, tiras otra ley por allá, y en muchos casos se origina un problema de inseguridad jurídica. Entonces, si algo podemos rescatar de los acuerdos de paz es buscar ese fortalecimiento institucional y el empoderamiento de la sociedad civil en el ámbito no solo de las políticas electorales, donde yo he visto a la sociedad civil muy proactiva. No, también la sociedad civil tiene que generar aspectos de política criminal también. Y debiéramos de hacerlo. Voy con el licenciado Valdivieso. Usted no está como muy convencido de que no hay política. No, es que no hay política. Habrán planes de seguridad, pero una política criminal no le existe. Ahora, yo veo aquí que hay un componente en el tema puramente en cuanto a las fases de los delitos. Existen las dos,
Una, la fase administrativa que yo le llamo donde solo participa la fiscalía y la policía, y viene la segunda de las etapas más importantes, que es la judicialización de los casos. Pero al final, ¿a dónde va esto? A el órgano jurisdiccional, ¿o no? ¿Cuánto? Sería interesante saber cuántas, porque el año pasado, según estas estadísticas que yo tengo en mis manos, hubieron 35,000 capturas alrededor de todo el año. Sería importante saber cuántas fueron condenadas. ¿Cuántas fueron condenadas? ¿Por qué razón? Porque la eficacia o no de las medidas se ve por sus resultados, no por sus intenciones. Perfecto. Señores, voy a una pausa. Aguánteme un ratito, ya le doy la oportunidad, porque usted acaba de abrir otra página de este libro que esta noche vamos a desarrollar, y es las resoluciones del órgano jurisdiccional. De pronto pareciera que para unos sí, para otros no. Para unos sí, para otros no. ¿De qué vamos a hablar en el siguiente bloque? Quédese con nosotros. Esto es 8 en punto. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador. Voy con usted, licenciado Martín Martínez, sobre varios temas, ya que le empezamos a dar forma. Y uno de ellos es cuando nosotros vemos a las instituciones que están funcionando dentro de un Estado de Derecho, regímenes de legalidad de la administración pública, separación de poderes, vemos una sala de lo constitucional que quiere hacer lo correspondiente, pero de pronto pareciera, como muchos me han dicho, Sergio, todo lo que la sala está haciendo es lo que tenían que haber hecho en los acuerdos de paz. Pero existe una oposición, una férrea oposición a todo esto. El día de ayer con los firmantes de paz hablamos de la corrupción, hablamos de ciertas prácticas que se siguen consintiendo en este país desde muchos gobiernos atrás, porque no es exclusiva de este. No lo ha ido a patentizar al Centro Nacional de Registro, esa práctica. Pero sobre estos puntos también hablan del fiscal general de la República, el fiscal queriendo hacer lo oportuno, pero vemos de pronto a ciertas personas que se unen, que están siendo investigadas, se unen para atacar y desprestigiar. Y de pronto vemos situaciones como estas, que una fotografía del fiscal con su familia, que yo no sé dónde lo quieren ver, con mucho respeto, yo no sé si lo quieren ver en el balneario de Apulo, en Los Chorros, en Atecosol, cuando el hombre está haciendo lo correspondiente, y por supuesto que lo hace una persona que no tiene la fuerza moral para criticarlo, que fue un avión privado a Disneylandia. Me refiero al expresidente Funes, que ha sido invitado por el fiscal a que venga y con gusto le voy a explicar. Voy con usted, el ataque a la institucionalidad. Por favor. Sí, pero antes me tienes que dejar, Sergio, por favor, que replique de forma muy elegante a Julio. Ok, con gusto. Porque sí, a mi manera de ver, sí existe una política criminal en el país, la cual es una política criminal de golpe. Se da un incidente mediático e inmediatamente se modifican las leyes. Esa es una política. Las disposiciones que actualmente existen en el régimen penitenciario es parte de la política criminal. La reforma actualmente de la ley de extinción de dominio es política criminal. Lo que tenemos que lograr en El Salvador es crear una política criminal mucho más planificada, mucho más técnica, que sea proyecto de nación y no proyecto político. Ese debiera de ser el reto. Y esa política criminal tiene que partir de ámbitos de prevención, obviamente. Y en esos ámbitos de prevención la sociedad civil tiene mucho que ver. Y en los ámbitos de represión, fortalecer a los organismos de persecución del delito. No solo a la policía, también a los jueces y a los fiscales. Por ahí viene una política integral que culminaría con una política penitenciaria que permitiría verdaderamente la reinserción de los delincuentes. Solo te voy a decir, tú bien decís, una política incluye prevención, y represión y readaptación. Y decirme, ¿a dónde está la prevención en este país? ¿A dónde está la readaptación en este país para hablar de una política criminal? Obviamente que no se ha conseguido esos objetivos. Pueda que no haya. Pero lo que sí tendríamos que tener son datos sustentables, medidas racionales, medidas criminológicamente meditadas. Y es a lo que le debemos apostar. Con las condiciones actuales de delincuencia, no le podemos apostar al golpe de timón a lo que venga, ¿ok? Mandar policías a una colonia y a las 6 de la tarde alejarlos. No, se requiere una política sumamente integral que tenga en cuenta estos componentes de prevención y represión. Y con relación a la otra pregunta que tiene que ver con las instituciones, de acuerdo al combate a la corrupción y al combate a otros delitos graves, yo creo que estamos quedando en deuda. El presupuesto aprobado
Right. obviamente que va a generar muchas necesidades en los órganos de persecución. ¿Tú quieres efectividad en el delito? Bueno, pues por lo menos da el dinero adecuado, los ingresos adecuados para que puedan efectuarse buenas investigaciones. Te voy a decir algo, los delitos de corrupción son delitos altamente complicados. Estos delitos deberían de estar en la ley de crimen organizado, no sé por qué razón no están. Delitos que tienen que ver con lavado de dinero, delitos que tienen que ver con corrupción, aún estos delitos cometidos por organizaciones criminales requieren también dinero para que las instituciones funcionen. Yo creo que por ahí debiera de estar enfocado ahora el aporte en el balance de la vuelta de tuercas. Ricardo Martínez, Julio Valdivieso, aguántenme un ratito. Yo quisiera compartir esta nota con todos ustedes porque me parece que es importante, me desplazo. MS-13 piden diálogo al gobierno y pone sobre la mesa su propia desarticulación para hablar precisamente sobre el periodismo investigativo. Con gusto le damos la bienvenida al periodista Carlos Martínez del periódico digital El Faro Sala Negra esta noche para que nos comente un poquito. Carlos, un gusto tenerlo en 8 en punto. Gracias por atender nuestra llamada. Gracias, Sergio. Estamos a la orden. Carlos, me incorporo. Cuénteme un poquito lo que ustedes saben con relación a esta noticia que vemos nosotros acá en los diferentes rotativos y en qué consiste en algún momento esta propuesta que ambas organizaciones al margen de la ley han presentado al gobierno. Te comento, Sergio, sabes, no se trata de todas las organizaciones, sino solamente de una propuesta que lanza al gobierno la MS-13. Nosotros fuimos contactados al final a mediados del mes de noviembre por una persona que es representante y vocero, digamos, nacional de esta organización, y posteriormente, un mes después, tuvimos un encuentro con ellos. Básicamente, lo que querían los voceros de la pandilla, es decir, y eso es muy importante anotarlo, es decir, este no es un mensaje que traslade un jefe de una clica o un líder local de la pandilla, sino personas con capacidad de ser voceros nacionales de la pandilla. ¿Qué es lo que dicen? De nuevo, y eso no es la novedad, lanzan al gobierno una invitación al diálogo. Y lo que dicen es que le piden al gobierno que monte una mesa pública de diálogo donde estén representados personas del gobierno, donde estén representados todos los partidos políticos y donde estén además representados líderes pandilleros. ¿A cambio de qué, Carlos? Mira, eso es lo curioso de esta convocatoria. Lo que ellos dicen es que ellos están dispuestos incluso a negociar su propia desarticulación, es decir, a capitular. Y ellos ponen de ejemplo, ellos lo hacen, digo, lo que ocurrió en Colombia con las FARC, con la guerrilla de las FARC. Okay. Y salvando las distancias, lo que entiendo que lo que proponen es unos mecanismos para que sus miembros puedan abandonar la pandilla, y es hasta ahora una enorme novedad, y luego dicen que están dispuestos incluso a poner sobre la mesa su propia desarticulación. Hace 4 años, Sergio, durante la tregua, estos 2 puntos estaban absolutamente bloqueados. Sí, ya los desmontaron. Cuando nosotros entrevistamos a la de la MS-13 al interior del penal de Ciudad Barrios y le planteamos este punto, su respuesta fue un airear no rotundo. Entonces, que ahora, 4 años después, la pandilla esté desbloqueando estos 2 puntos, es lo que agrega novedad al tema y lo que probablemente enriquece o complejiza su oferta de diálogo hacia el gobierno. Ok, Carlos, muchísimas gracias por habernos explicado muy sintéticamente precisamente esta publicación del periódico digital El Faro que mostramos y que por supuesto estaba leyendo los puntos en los cuales tú has esgrimido. Muchísimas gracias, te agradezco. El gobierno, solamente para terminar, ¿el gobierno ha dado alguna manifestación de tomar o extender la mano sobre esta solicitud? Mira, hay 2 cosas. Más bien no ha pronunciado un no rotundo. Es decir, el vocero de la presidencia ha dicho que es un tema al que hay que darle pensamiento, que es un tema complicado porque implica recursos y respaldos políticos. Luego, el jefe de la bancada de Arena, Donato Baquerano,
dijo que era una buena noticia, se lo dijo a Univisión, y luego, y esto es lo más raro, el presidente del Parlamento, Guillermo Gallegos, que ha sido un opositor rotundo al tema, dijo que no se le pueden cerrar las puertas al diálogo. ¿Harán alguna medida de presión los miembros de las maras si el gobierno no accede? No lo tengo claro, aunque lo preguntamos y aunque fuimos enfáticos a la hora de consultárselo, ellos dijeron que se fueron muy pagos alrededor de eso y no lanzan una amenaza clara. Bueno, Carlos, aguántame un ratito. ¿Usted quiere? Perfecto, vamos a reaccionar. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a conversar con los caballeros porque prácticamente estaríamos hablando de grupos terroristas, de una especie de nuevos acuerdos de paz, de sentarse con ellos cuando la sala ha dicho que no. ¿Usted quiere decir algo? Voy con usted después. Voy con usted. Aguántame un ratito, por favor. Me gustaría dar unas reflexiones sobre eso, porque parece que la noticia habla de que ellos solicitan 3 puntos. Un proceso de desincorporación de los grupos criminales, un proceso de desarticulación. Entiendo también de que tienen como ejemplo a las FARC y por otra parte un proceso de reinserción. Bien, yo creo que ya que está de moda los acuerdos de paz, yo creo que son procesos totalmente diferentes. El proceso de los acuerdos de paz en El Salvador particularmente se debió a cierre de espacios políticos y de participación democrática. Pero aquí pueden ser otros móviles, no necesariamente eso. Entonces sería un proceso de paz ad hoc, pero no lo podemos comparar. En segundo lugar, hay que reconocer que la finalidad del conflicto armado salvadoreño era crear las bases de un Estado salvadoreño diferente. Aquí estamos en una situación un tanto distinta, ¿okay? Estamos persiguiendo otra finalidad. Ahora, yo creo que hay 3 cosas que hay que distinguir en esta propuesta. ¿Quiénes la efectúan? ¿A quiénes se dirige? ¿Y cuál es el contenido? ¿Quiénes la efectúan? Se asegura que son voceros de una organización al margen de la ley. ¿Qué viabilidad o qué veracidad tenemos de que así sea? Digamos que el periodista ha dicho de que efectivamente son. Partamos que los tenemos. ¿A quién se dirige? Al gobierno y a los partidos políticos. Yo creo que si se va a realizar una propuesta muy similar a una especie de acuerdo de paz, tendrían que haber más actores. No veo citada a la empresa privada, no veo citada a las iglesias y no veo citada particularmente a las víctimas de las extorsiones, las víctimas de los homicidios, que serían también aspectos que se deberían de tomar en cuenta en un proceso de diálogo. Pero vamos a lo más importante, al contenido. La reinserción que ellos solicitan puede que tenga una viabilidad constitucional de acuerdo al artículo 26, inciso 3 de la Constitución, que plantea que la ejecución de la pena privativa de libertad busca la resocialización. ¿Podría tener esa viabilidad el proyecto que tiene el gobierno de la ley especial de reinserción de miembros de pandillas? Sin embargo, para que pueda resultar ese proceso, si es que se está hablando de darle viabilidad, hay que atender a 2 perspectivas. ¿Tomamos una decisión político-pragmática? ¿Lo hacemos? ¿O analizamos las peticiones conforme a un ámbito jurídico-ético, particularmente de los principios que imperan en el Estado de Derecho? El primer principio es el respeto a la legalidad. Si se va a realizar un proceso de diálogo, ese proceso tiene que estar dentro del marco de la legalidad y de la transparencia. No puede haber un proceso de diálogo a puertas cerradas. Y en segundo lugar, ese proceso debe respetar la Constitución y el marco legal y normativo para que sea viable, ¿ok? Porque si no, sencillamente no tiene sentido. Y en segundo lugar, para finalizar, y me das la palabra, estos mecanismos que se van a aplicar tendrían que pasar por el órgano jurisdiccional a través de procesos, si se quiere con penas disminuidas, si quiere con medidas alternas, pero resguardando también el debido proceso y los derechos de las víctimas. Esos requisitos tendría que tener este nuevo proceso, si es que se va a llamar de paz y de diálogo. Julio, aguánteme un ratito, me están pidiendo pausa, pero regreso con usted, volvemos. Muchas gracias, El Salvador, por su preferencia. Licenciado Valdivieso, por favor. Bueno, yo creo de que con esa petición habría que verlo como un proceso separado. No podemos hacer una comparación ni con el proceso insurreccional que hubo aquí con la extinta guerrilla, ni compararla con el proceso colombiano, por 3 razones básicas. La primera es que el crecimiento que ha tenido la pandilla aquí en El Salvador ha sido un crecimiento
de delincuencia sin una agenda política. Por lo tanto, no puede haber una similitud de proceso. En segundo, no ha habido un tema ideológico que los pueda cohesionar como existían en estos grupos. Y quizás lo más importante es que no buscan votar al gobierno a través de un conflicto armado. Pero yo más lo veo en la parte puramente electoral. ¿Por qué surge una propuesta en un año preelectoral como esta? Porque yo sí creo que la MS ha dado dos cambios sustanciales. Uno de ellos es que por primera vez aceptan irse, desmovilizarse, si tú quieres usar un término. Y dos, que empiezan a tener un rumbo y una concientización electoral. Este país acaba de salir, o en la última elección presidencial, se ganó por 7,000 o se perdió por 7,000 votos. Se ha dicho, no lo digo yo, los estudios, que la estructura de las pandillas andan por 90,000 pandilleros. Si tú haces una regla de 3 simple, de multiplicar 90 por 2 o 3 familiares, vamos y se convierte en un poder político que puede definir o para un sentido o para el otro. Entonces, cuando tú ves esto, yo creo que no es de desechar, pero hay que darle el tratamiento correcto. Ok, voy con el otro tema. Había hablado de resoluciones. Producción, acompáñeme. Hemos visto en los últimos días donde al caso emblemático conocido como el Gordo Max se le envía a un centro de reclusión, Mariona, puntualmente hablando, donde el juez determinó instrucción con detención. ¿Por qué? Porque ciertamente los delitos no tienen medidas sustitutivas a la detención, hay una prohibición expresa y una resolución de la sala. Adicionalmente, el juez, para muchos, rectificó con el empresario regalado y dijo también el no se puede quedar en la DAN, pero nos ha llamado muchísimo la atención esta resolución, por favor. Y existe, José. ¿Perdón? Existe esta, porque yo me resisto. Tengo esa y se ha viralizado en las redes sociales y acá en los diferentes periódicos rotativos la han retomado. Y dice así: Centros Penales rechaza por hacinamiento recibir al expresidente Elías Antonio Saca. Y es que la Dirección de Centros Penales notificó este miércoles al Juzgado Cuarto de Instrucción, ahí la tenemos, para efectos de ilustración, porque obviamente se nos ha hecho llegar y anda en las redes sociales, ya viralmente hablando. En cuanto el Juzgado Cuarto de Instrucción de la Jurisdicción de San Salvador determinó que tenían que ir de la DAN hacia centros penales y otros, además del exfuncionario, y estos no pueden ser recluidos en alguna cárcel salvadoreña debido al nivel de hacinamiento que hay en el sistema penitenciario de nuestro país. De acuerdo a la notificación girada por Centros Penales, que se lee que el director de Centros Penales, Rodil Hernández, si nos está viendo, y no es así, con gusto abrimos los micrófonos de Canal 33.8 en punto para que nos llame en el acto por la incapacidad de alojar a los acusados. Mi pregunta, arranco con usted y voy rápidamente con ellos, es, primero es una orden que se le está dando el juez, número uno. Número dos, no han recibido a nadie más. En efecto, el hacinamiento ya ha sobrepasado la capacidad, entonces estaríamos hablando de que ciertamente el gobierno estaría en una posición donde ya no podría recibir a nadie más en este país que se le esté procesando, por favor. Bueno, lo que pasa es que me gustaría, en realidad, todavía no alcanzo a entender si la razón que está dando es valedera o no. Porque se rompe un principio de igualdad, o todos en el suelo o todos en la cama. Es decir, si rechaza, es decir, que se vaya el expresidente Saca y todas las otras personas bajo el argumento de que no hay espacio para recibirlo, entiendo que no va a recibir un reo más, porque ¿cuál puede ser la diferencia entre un reo que venga de Aguachapán por un ilícito con un reo? Y además creo que también va a rechazar entonces a este señor regalado y va a rechazar a los demás, porque no puede decir a estos no lo rechazo bajo el argumento de que no hay espacio para hacerlo, cuando esa es responsabilidad de Centros Penales. Mira, ayer escuché al director de la Policía Nacional y tiene toda la razón. No es responsabilidad de la Policía Nacional Civil tener reos. Es más, las condiciones para que se mantenga son temporales, pero no para decretar una detención provisional y sobre todo de que la vivan en una
cárcel como lo es la DAN. Creo de que esa es una responsabilidad del gobierno central a través de la Dirección de Centros Penales. Que no tenga la capacidad, problema, que tendrá que solventarlo de una u otra. Pero el argumento, si es cierto eso, de que por el hacinamiento no lo recibe, se han metido en un berenjenal un poco complicado, porque no va a recibir un reo más a partir de mañana. Porque ¿cuál puede ser la diferencia? Sino que nos las explique con todo respeto el señor director, entre el procesado, porque ellos están siendo procesados, no están condenados. Y mientras no hay una condena firme, siguen siendo con la presunción de inocencia. Por lo tanto, va a ser interesante ver cuál va a ser la posición de Centros Penales a partir del día de mañana con la cantidad de reos que están mandando. Ricardo Sos, la misma pregunta, por favor. Bueno, mire, Sergio, yo quiero aportar en el tema de la política criminal. Usted sabe que durante estos años atrás lo hemos venido abordando, que una política criminal como tal no existe en El Salvador y nunca ha existido. Lo que hemos tenido son planes, medidas, acciones que cada gobierno de turno le ha buscado uno o dos nombres para tener un efecto pegajoso de cara a la parte política electoral, porque si algo han tenido estos 25 años después de la paz, ha sido que la delincuencia ha sido la carta de presentación y el problema número uno en todas las encuestas de opinión. Por lo tanto, la política criminal tiene un sustento criminal sobre la Constitución. Su premisa fundamental es el cumplimiento de la Constitución de la República de El Salvador, y sobre eso hay aproximadamente unas 2 o 3 referencias constitucionales sobre las cuales se debiera trabajar, no el gobierno, el Estado salvadoreño, que no solo lo compone el Ejecutivo. La política criminal nos indica que deberíamos de estar como país proyectando al país en materia de 25 a 40 años, como lo hacen los países de primer mundo. El problema que nosotros tenemos en El Salvador como país en vía de desarrollo es que cada 5 años el gobierno que llega de turno, sea del mismo partido político o no, hace a un lado esa disposición y nunca hay un abordaje integral. Por lo tanto, creo que lo que debe de trabajarse, y ahora yo apelaría al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa como exfiscal que ha sido, y como abogado, como profesional del notariado, que pueda convocar y que pueda utilizar su liderazgo para poder armonizar con los 3 órganos del Estado y trabajar una política criminal y dejar ese legado para que los partidos políticos se comprometan independientemente quién gane las elecciones del 2019 y las subsiguientes. Como segundo término, haciendo relación a la llamada del señor periodista Carlos Martínez, que nos ilustraba en resumen esta propuesta, creo que desde el enfoque criminológico hay 2 situaciones, y uno es que existe la mente rebelde y la mente criminal. Yo creo que acá en El Salvador uno de los errores que hemos tenido en materia de seguridad pública y ciudadana es que se hace a un lado a la ciencia. La criminología está completamente ausente de las políticas y de las acciones y de las medidas en El Salvador. Pero por otro lado tenemos el tema de la mente criminal. Una mente criminal tiene diferentes facetas desde el punto de vista patológico, desde el punto de vista psicopatológico y desde la parte de que en el caso del perfil de las pandillas, tiene un perfil claramente definido en cada una de sus estructuras. Y una de las cartas de presentación que tienen estos perfiles criminológicos es la psicopatía, que se presenta como el camaleón de las sociedades actuales. Por lo tanto, es importante no emocionarnos que esta puede ser una solución o una respuesta a un problema criminológico. La parte de las estructuras de las pandillas, en mi opinión, atraviesa aproximadamente por 4 generaciones. La 4ª generación, en mi opinión, comenzó a gestarse entre el año 2008 y el año 2009, es decir, al final de la década anterior. En esto, las estructuras de las pandillas comienzan a interactuar políticamente en El Salvador y a platicar con los diferentes partidos políticos. Comienzan a tener diálogos
procesos de establecimiento de comunicación, negociación, como le querramos llamar. Esto lo que ha traído como resultado es, a través de los videos y a través de otras notas periodísticas que se ha conocido precisamente por el periódico digital El Faro, nos hemos podido dar cuenta de que prácticamente los actores políticos han tenido una participación con las estructuras de las pandillas. Recordemos que las pandillas tienen una mente criminal, su origen es delincuencial y han podido ir mutando en estas que yo les llamo 4 generaciones hasta convertirse en actores políticos que en este momento pueden inclinar la balanza. Me llama mucho la atención por qué surge esta propuesta ahora de cara a la primera semana del año 2017. Preelectoral. Que en mi opinión no es preelectoral, es un año completamente electoral. Y con los antecedentes que tenemos con los partidos políticos es muy peligroso. Segundo lugar, en este momento, esa actuación política de las estructuras de las pandillas ha llevado que varias alcaldías en este momento se encuentran con procesos judiciales por la Fiscalía General de la República. En la misma Asamblea Legislativa hemos tenido y hay evidencia de exdiputados que están con procesos criminales. Por lo tanto, es importante estudiar a la luz, primero, de la jurisprudencia y de las leyes vigentes. En este momento, bajo el marco referencial, ese proceso no se puede llevar a cabo. Y por otra parte, creo que es importante el papel de la víctima. Creo que la victimología está completamente ausente en este tema de lo que se ha denominado esta guerra social y que algunos autores pueden denominar guerra de baja intensidad. Martín Martínez, la resolución que le presenté, principio de igualdad, principios consagrados dentro de la Constitución, intrínsecamente válidos e inmutables. Su opinión, por favor. Recientemente, la Sala de lo Constitucional ha dictado un habeas corpus con relación al hacinamiento y ha obligado a las autoridades administrativas y judiciales a minimizar los ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que está de más. Si además de se han cerrado centros penales. No, pero hay algo más. Si además de esa decisión de la Sala tienes todavía una desobediencia al ámbito de un envío que realiza un tribunal, correcto, alguien con potestad jurisdiccional, pues la solución es bastante sencilla. En el Código Penal tenemos el delito del 320 de actos arbitrarios, tenemos el delito de desobediencia. Yo creo que no hay que hacer mucho alaraca con eso. La solución está bastante clara. Y el fiscal lo puede perseguir de oficio y noticia criminis viendo este programa 8 en punto. Entiendo que ese tipo de delitos son de acción pública, porque tienen que ver con la administración pública. Perfectamente lo puede hacer. Entonces, yo creo que no hay tanto que afirmar, sino que estamos ante una decisión jurisdiccional que requiere, obviamente, que se articule una manera de hacer, de que la administración responda. Ahora bien, el otro aspecto que sí me gustaría tocar es el que tocaba don Ricardo, sobre esto del diálogo. Yo creo que hay dos aspectos que hay que verlos con relación a la petición del diálogo. Yo creo que en primer lugar hay una cierta confianza que en el diálogo se arreglan las cosas, ¿eh? Entonces, de alguna manera, cuando empezamos a enfocar el diálogo como una forma de solución de problemas, ya es un avance. Estamos dejando las armas y estamos hablando. Ahora, sin embargo, a mí me gustaría que el protagonismo, para evitar lo que están hablando los demás ponentes, se vea como un aspecto político. Más parece que este proceso de diálogo debería de partir de la sociedad civil y no de los partidos políticos. ¿A qué me refiero? El político generalmente ve los intereses a corto plazo, mientras que este es un problema de nación. A mí me gustaría que la propuesta de diálogo viniera de la sociedad civil. Yo echo de menos que tengamos unos aliados por la democracia y no unos aliados por la seguridad. Yo creo que debiera de ver que la solución no venga tanto de los grupos al margen de la ley, que venga de la misma sociedad. Si podemos consensuar entre sociedad y Estado un modelo de política criminal que queremos, creo que estamos en mejores posiciones para poder dar lugar con esos grupos. En segundo lugar, yo creo que no hay que perder de vista a la víctima. ¿Okay? Aquí la víctima tiene un papel. No puedo realizar un proceso de diálogo, si es que se va a realizar, sin atender los intereses de la víctima. La víctima tiene un derecho a conocer la verdad. La víctima tiene un derecho también a que exista una sanción penal a quien realizó el delito. Y la víctima tiene que tomarse en cuenta. Yo echo de menos, y para terminar, que en el proyecto de ley especial de reinserción de miembros de pandilla, por cierto, el segundo en América Latina, el primero lo tiene Honduras, se echa de menos que las condiciones de reinserción que aparecen aquí para
los miembros de las pandillas no aparezcan para las víctimas. Yo creo que esta ley, aquí sí se debiera respetar el principio de igualdad, porque si voy a otorgar microcréditos para miembros de pandillas, también lo tengo que hacer para las víctimas. No puede estar la víctima en una situación desfavorable con relación al hechor de su delito. Ok, voy a una pausa, aguánteme, volvemos. Señores, estamos de regreso y bueno, rápidamente producción, acompáñenme con la resolución en comento, esta precisamente, de la cual nosotros tenemos acá en pantalla. Y es que este día, como vemos nosotros acá y que se ha viralizado en las redes sociales, Rodil Fernández Hernández Somoza, director de centros penales, determinó que no tienen hacinamiento el centro penal luego que el juez correspondiente cuarto de la jurisdicción de San Salvador de Paz determinara que debía de ser trasladado el expresidente Elías Antonio Saca. Para efectos de ilustración le damos la bienvenida vía telefónica al señor director. Un placer, director, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Sergio, un gusto. Muy buenas noches, me incorporo. Director, ¿qué tan cierto es esta resolución y cuáles son los argumentos que usted utilizó para justificar que el expresidente Elías Antonio Saca no podía ser recibido en un centro penal? Bueno, cuando el juez solicitó el cupo correspondiente en el mes de diciembre recién pasado, el caso del expresidente Saca y de los otros imputados en el caso que se está ventilando en esa causa son exfuncionarios públicos. El único centro penal que a esa fecha teníamos determinado para el cumplimiento ya sea de la detención provisional o de una pena para exfuncionarios públicos es el Centro Penal de Metapán. Ese centro tiene un nivel de hacinamiento bastante alto, que lo sigue teniendo. Y esos fueron los argumentos que dimos en su momento. A partir de ese momento, hasta la fecha, y como parte de todas las acciones que estamos desarrollando en el sistema penitenciario, estamos readecuando algunas áreas para generar mayor cantidad de espacios. Es decir, todo el programa que estamos desarrollando para generar más espacios y reducir el hacinamiento incluye también el generar algunos espacios para casos como estos, ¿verdad? En los cuales se requiera de alguna manera, por el grado de, digamos, trabajo que han tenido estas personas, puedan tener un nivel de riesgo distinto, ¿verdad?, al que otras personas puedan tener. Director, no estamos hablando de ningún privilegio ni nada, sino el nivel de riesgo. A esta fecha hemos adecuado algún sector, ¿verdad?, en el cual podemos alojar con seguridad a estas personas. Tal es el caso que se ha alojado ya, se dio el cupo correspondiente esta semana para los imputados del caso remuneraciones, y en el caso que el juez solicite nuevamente el cupo para el expresidente y los imputados en este caso, se alojarán en este sector que ha sido readecuado. Ok, director, dos preguntas, no tengo mucho tiempo, pero muchísimas gracias por atendernos. La primera es, ¿cuándo se podría tener espacio? Porque han habido críticas a esta resolución, muchos adelantan algún delito penal, se lo planteo con mucho respeto, pero ciertamente usted seguro ya lo habrá leído. Y dos, director, porque se dice que no se está abriendo el espacio y no se podría seguir recibiendo más arreos, y tampoco en el pasado porque se estaría aceptando que no se tiene el hacinamiento. ¿Cuándo se podría tener un espacio para el expresidente y compañía? Bueno, Sergio, ya te lo mencioné. Nosotros tenemos a esta fecha un déficit alto en el sistema, pero además hay 6,000 reos en este momento en Bartolinas de la Policía Nacional Civil, presos, incorporemos a este caso, ¿verdad? El caso particular del que estamos tratando. ¿No se puede tener una fecha? No, ¿verdad? Nosotros estamos generando a través de nuestro programa 12,000 nuevos espacios. Ahora bien, para este caso en particular, como te mencionaba, hemos generado un sector en el Centro Penal Esperanza para poder dar cupos a este tipo de personas. Ok, entonces... En este lugar ahorita tenemos 14 celdas, cada una de ellas para 4 personas. Ok, podría entonces ser trasladado... Ahí podrían, exactamente, ok, en cualquier momento que el juez lo solicite. Ok, rápidamente entiendo, y usted es la persona, la voz oficial para poder
corroborarnos la información que el señor Regalado del caso en comento del Gordo Max y compañía ya fueron recibidos en el centro penal también? Afirmativo. Perfecto. Ya los 4 imputados del caso remuneraciones, 3 de ellos fueron recibidos el día de ayer. Okay. Y el señor Regalado O'Sullivan ingresó este día a este sector que te estoy mencionando. Perfecto. Director Rodil, muy fino, gracias por su tiempo, por atender no nuestra llamada, sino que al pueblo salvadoreño encarnado en nosotros. Muchísimas gracias. Por supuesto. Sergio, estamos a la orden y el pueblo tiene derecho a saber toda la información. Gracias. Voy rápidamente, no tengo tiempo, licenciado Valdivieso. Bueno, no, lo que pasa es que tú leíste una resolución que es totalmente contraria a los argumentos que dio en este momento. La resolución no dijo eso. La resolución, el argumento que se dio para la no recibir a las personas es por el hacinamiento, no por el nivel de seguridad que eso estaba esperado, que me parece razonable, pero no es lo que dice la resolución, y el hecho es que me puedas decir a esta altura ya pasó. No, el tema es que ya está por escrita la anterior respuesta. ¿Vos con usted, por favor, bajo la llamada del director? Mire, a mí me preocupa el aspecto de que en la resolución escrita que se ha viralizado y que usted nos mostraba en la previa, se establece que es por la condición de hacinamiento. Y en este momento, gracias a la eficacia policial, se tienen entre 80 y 120 capturas diarias. Por lo tanto, las bartolinas de la policía estamos claros que no deberían de estar siendo utilizadas para mantener a esta población que casi llega a los 6,000 privados de libertad. Y luego, ¿a dónde van a enviar entonces estos que se están capturando a diario gracias a la efectividad de la policía y de la Fiscalía General de la República? Así que creo que hay que tener mucho cuidado, y hay un incumplimiento todavía que el señor director hacía mención sobre lo que se está trabajando a través de los centros temporales de reclusión que pueden llegar a deshabilitar 10,000 privados de libertad en los próximos meses, pero aquí hay un componente principal. Bajo la premisa de cómo ha estado operando el sistema penitenciario, no se cumple el precepto constitucional del artículo 27, en el cual el privado de libertad pasó por un proceso, recibió el tratamiento psicológico, psiquiátrico, luego el proceso previo a la prevención, y luego está listo para reinsertarse a la sociedad. Ok, perfecto. Licenciado Martínez, ¿voy con usted? Bueno, lo importante es que se cumplió. Se cumplió con la decisión jurisdiccional. Pero hay algo, siempre... ¿Se cumplió con la dirección jurisdiccional? Se cumplió con la decisión jurisdiccional porque creo que los van a trasladar a un centro penitenciario. Lo que pasa es que no está diciendo ni cuándo, ni cómo, ni dónde, número uno. Y es decir, que puede ser primero aleatorio, hecho futuro incierto. Pues no puede. Porque no se sabe. Es decir, él está diciendo, mire, no tengo las posibilidades, pero las vamos a readecuar. Y a repreguntas de su servidor, con mucho respeto, que cuando cronológicamente me dice, no lo sabemos. Pues entonces cae en una ilegalidad. Y eso lo vuelve de alguna manera responsable de las consecuencias. Pero no hay que llegar a responsabilizar tanto por un problema tan estructural como es el hacinamiento. El hacinamiento se debe en primer lugar al abuso que se ha hecho de la detención provisional, por una parte. Y segundo, que no tenemos las condiciones mínimas para resguardar la dignidad de los reclusos. Entonces, para que exista una solución más o menos rápida, estructural, habría que sacar algún decreto transitorio que permita que al menos privados de libertad con delitos menos graves o aquellos que puedan ser controlados con medidas no sustitutivas a la prisión pudieran cumplir lo que queda de pena dentro del ámbito de la libertad. Desde que yo tengo noción, vengo escuchando lo mismo. Ahora, Claro, pero se tiene que realizar entonces, porque el Estado, en todo lo que construye cárceles, va a llevar. Tenemos que buscar soluciones estructurales. El tema de los brazaletes. Pero nada más te pongo en contexto. Rápido, ¿Cuál es la diferencia entre el señor Gordo Max y el señor Sullivan con relación al señor Elías Antonio Saki y los demás? Si ambos son procesados, si ambos se le tiene presunción de inocencia y si ambos corren el mismo riesgo en que están. Entiendo la gradualidad. Para mí debe de meditar o por lo menos sustentar su resolución, además en esa razón que puso, en la otra, que es nivel de seguridad. Pero eso no dice la resolución. Okay. Lo dijo verbal. Pero perfecto. No. Ya no tengo tiempo, señores. Llegamos al final de la entrevista, 8 en punto. Licenciado Julio Valdivieso,
muy fino por haber aceptado nuestra invitación. Licenciado Ricardo Sosa, muy fino también, caballero, gracias por acompañarme. Por supuesto vamos a estar tocando en este 2017 la puerta de ustedes dos y también la puerta del licenciado Martín Martínez Osorio. Caballero, con el permiso, un placer, muchísimas gracias. Saludo a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de esta, su entrevista, 8 en punto. Yo me desplazo, producción, acompáñenme, les presento el consolidado de la participación ciudadana, donde colgamos la pregunta: ¿cómo evalúa la gestión de las instituciones garantes de la seguridad en nuestro país? Un 8% eficiente, un 62% deficiente, un 30% que necesitan mejorar. De 211 votos, siga participando porque 8 en punto no duerme, se viene. Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.